Vale. Con lo que vamos a empezar hoy, que ya habíamos empezado, es con integrales. Entonces, lo que voy a hacer es compartiros un archivo. Está puesto, no sé si vosotros los archivos los podéis coger o no, de donde se comparten, pero bueno, en cualquier caso lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Es un, un PDF que, a ver, todavía no ha salido. Es este. Según esto es compartir ahora. A ver si se deja. Vale. Ahora ya está. Vale, entonces lo que vamos a empezar es con la integración de funciones de varias variables. La idea es la misma que lo que había con funciones de una variable y lo que tenemos es una función de dos variables, f, que va de un dominio D incluido en R2 a R. Es una cosa que se llama la integral doble. ¿Por qué? Doble, pues porque va de R2. Si en vez de ser desde R2 estuviéramos en R3, pues lo que tendríamos sería una integral triple. A las integrales triples, pues las veremos la semana que viene. Pero la idea es la misma. Un poco más complicado, porque en una integral triple lo que hay que hacer es tres integrales de una variable y en una integral doble hay que hacer dos integrales de una variable en el fondo. Entonces, una integral triple es más complicado porque nos movemos con dominios metidos dentro de R3 en vez de dominios dentro de R2, pero en el fondo es la misma idea. Entonces, lo que hace la integral doble es, bueno, pues ¿para qué las vamos a calcular? Pues para lo mismo que se calculan las integrales de una variable. Habéis visto ya ejemplos en física, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer un momento de inercia, pues le hace falta siempre hacer una integral doble. Cuando uno tiene que hacer el momento de inercia a través de un eje. Los ejemplos que tenéis en física, pues bueno, son ejemplos en los que de algún modo se puede hacer una trampa y reducirlo a una integral en una variable de un cuerpo de revolución o alguna cosa así. Pero los ejemplos que os salen de verdad en ingeniería, prácticamente todos los problemas de tecnología en los que hay que medir, utilizar piezas o algo así, se modelizan por medio de integrales, ¿vale? Integrales y derivadas parciales. En el fondo, eso es lo que se aplica. Entonces, vais a tener que calcular integrales dobles y después hay otros dos conceptos que lo que pasa que de momento no los vamos a ver. Son las integrales de línea y las integrales de superficie. Aunque no vayamos a verlos, yo lo dejaré grabado también, pero insisto, en el examen no van a entrar las integrales de línea y las integrales de superficie, pero me comprometo a que los grabaré para que si queréis verlo durante el mes de junio, pues podáis tener todo el abanico de lo que sería toda la integración, ¿vale? Entonces, pues bueno, por si los queréis ver después. Esas son las que también se utilizan, las integrales de línea y las integrales de superficie. Pues, por ejemplo, si lo que queréis es medir la longitud de un alambre, pues se utilizaría una integral de línea. O si queréis medir la masa de un alambre con densidad variable. O el total, bueno, la corriente que se está induciendo. Hay un montón de cosas que todos los modelos matemáticos, en el fondo, se describen por medio de derivadas e integrales. Entonces, en ese sentido, pues las integrales de las funciones de dos variables son el paso previo que hay a estudiar integrales de línea e integrales de superficie. ¿Qué más? Las integrales de línea, de estas que no vamos a ver, pero se relacionan con las integrales dobles, por ejemplo, también os sonará a lo mejor que podéis haber utilizado en física el teorema de Green. Entonces, el teorema de Green lo que nos permite es pasar de una integral doble a una integral de línea y al revés. Y eso, bueno, pues también es útil en muchos casos, ¿vale? Entonces, bueno, pues el problema, la integral, ¿para qué se usa? La integral se usa para medir. Se llama integral de una función de dos variables. Es una generalización del concepto de integral de Riemann en una variable, ¿vale? ¿Qué vamos a tener? Vamos a recordar qué pasaba con las integrales de Riemann en una variable.
Si recordáis, bueno, esto es lo que hacíamos, teníamos una función real acotada, importante que la función esté acotada, porque si no sería una integral impropia. Aquí en las dobles también van a salir impropias. Tenemos una función acotada sobre un intervalo AB. Lo que hacíamos es, hacíamos una partición del intervalo, es decir, lo dividíamos en unos cuantos trocitos, en cada intervalo elegíamos un punto y lo que calculábamos era el área del rectángulo que tiene base el subintervalo correspondiente y altura, bueno, pues lo que vale la función en el punto que hemos hecho, ¿vale? Sería esto. Uno lo que tiene es, quiere integrar esta función curva, lo que hace es que parte el intervalo en trocitos, en cada trocito coge un punto, en este caso, en este ejemplo, el punto que se ha cogido es el punto medio, ¿vale? ¿Veis? Y lo que hace es que eleva el valor de la función, calcula el valor de la función en el punto medio, calcula el valor de la función en el punto medio, ahí, ¿vale? Y lo que hace es esta suma. Lo que hace es que determina esa suma de ahí. Esa suma de ahí sería la integral entre 1 y 20 de lo que vale la función en el punto c sub i, bueno, pues por la longitud del intervalo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la habíamos roto en 20 trocitos. Entonces, el valor del integral, que el valor del integral se corresponde con el área que hay bajo esa función, todo este área de aquí, todo esto, ¿vale? El valor del integral, en realidad, lo que hace es que se aproxima por la suma de las áreas de los rectángulos estos que tenemos ahí, ¿vale? Hasta ahí lo que es la definición de la integral de Riemann de una variable que ya lo habíais visto, ¿vale? Eso ya lo habéis visto es anterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si existe este límite, cuando parto en un número grande de trozos, el límite, cuando hago una partición muy fina, en trocitos muy pequeños, del valor de la función en el punto intermedio por la longitud del intervalo, se dice que la función es integrable sobre AB y el valor de la integral es justamente el límite de esas sumas. Bueno, eso es la teoría. Luego ya sabéis que en la práctica para calcular integrales pues se hace de otra forma. Pero la teoría es la que conocéis. Vale, vamos a ver cómo podemos hacer eso ahora con las integrales en varias variables. Bueno, pues en varias variables lo que vamos a hacer es, ahí pone tetraedro, pero no es un tetraedro, ¿vale? Es un octo, a ver si ahora lo digo. Es un prisma con base rectangular, ¿vale? Un ortoedro, se llama eso. Vale, ahí pone tetraedro, pero es una errata. Entonces, lo que vamos a hacer es igual. Ahora vamos a integrar, en vez de integrar, de momento, en vez de integrar en un intervalo, pues lo que vamos a hacer es integrar en un rectángulo. ¿Cómo hacemos? Dividimos el rectángulo en trocitos. Hacemos una partición del rectángulo, es decir, el rectángulo tiene dos lados, un lado AB y un lado CD. Dividimos el intervalo AB en una serie de trozos, dividimos el intervalo CD en una serie de trozos y lo que me queda aquí es, pues, dividido el rectángulo en una serie de trocitos. ¿Veis? Eso sería lo que aparece aquí, en estos recuadros rojos. Tenemos un rectángulo RIJ, que es el producto del intervalo x y menos 1, xy, que sería la partición que hacemos en el eje de las x, por el intervalo y sub j menos 1 y sub j, que serían los correspondientes a la partición que hacemos en el eje de las y's. La altura es lo que vale la función en el punto. Aquí tengo un punto P sub ij dentro del rectángulo RIJ, miro cuánto vale la función ahí y aproximo por medio de ese cuadradito, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que el incremento de volumen, luego pasará esto a ser una diferencial, pues es el área de la base, y el área de la base, ¿qué es? Pues el incremento de X, que es este ladito de aquí, por el incremento de Y. Eso sería el área de la base, pues por la altura. Y la altura es lo que vale la función en el punto.
Es decir, que la situación que tenemos es que lo que vamos a hacer es una suma en todos los rectangulitos de abajo, vamos a levantar un prisma y vamos a aproximar el área que hay bajo la curva esa de ahí arriba, pues por una serie de rectángulos. La idea es la misma, insisto, esta la tenéis mucho más clara, es la misma idea que la que pasaba con funciones de una variable. En funciones de una variable, si uno quería hallar el área bajo la curva, lo que hacía era que rompía el eje de las X en una serie de intervalitos, ponía un rectángulo y se podía aproximar el valor de la integral por la suma de las áreas de todos esos rectángulos. Ahora, pues la situación es similar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, pues he puesto de momento en Moodle, luego ya lo pondré en más sitios, un par de enlaces que es, uno, voy a compartir la pantalla, a ver si veo yo dónde, a ver, es compartir archivos, no compartir pizarra en blanco, compartir pantalla, ¿vale? Y esto es una aplicación de GeoGebra. Y en esta aplicación de GeoGebra lo que hay es, bueno, pues veis, sale la función f de x igual a x cuadrado y está aproximada por rectángulos. Si uno lo que hace, en vez de coger la función x cuadrado, pues yo que se hubiera cogido la función exponencial elevado a x con 11 rectángulos y le da aquí, ay, pues no me deja, pues antes me dejaba. Vale. Elevado a x, veis, lo que hace es lo mismo. Uno tendría la función exponencial, aproxima el valor del área por lo que son los rectángulos. Si uno, en vez de querer poner lo que vale y la aproximación que me ha dado, haciendo la suma de las áreas de todos esos rectángulos azules, lo que me queda es 16,6, ¿vale? Si uno quiere ver cuál es el área actual, el área real sería 19,08, es decir, que como hemos roto en no sé cuántos rectángulos hay ahí, en 11 rectángulos, pues me queda la diferencia bastante grande. Si en vez de en 11, pues uso 30, ya veis que la suma de Riemann me queda 18,17, el área real 19,08. Y si en vez de romper en eso, rompo en 100 rectángulos, no me deja hasta 80, el programa este, bueno, pues, ¿veis? Según vaya rompiendo en más rectángulos, voy aproximando mejor. Bueno, pues eso mismo se puede hacer con las funciones también de tres variables. Esto es más o menos la misma idea. Yo tengo aquí una función, que la función que está puesta es esta de aquí, es 0,2 por x cuadrado más y cuadrado menos 1, sería la gráfica que se ve ahí como en un color que es más o menos rosa, ¿vale? Y luego está hecho el intervalo de integración, sería bajo, está tomado, el intervalo está, si miráis en el eje que está puesto de color rojo, sería entre 0 y 3, se mueven los valores, y en el otro eje se están moviendo, este es el 330, en el otro eje se están moviendo también entre 0 y 3, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, cada uno de los intervalos se ha roto en 9 trozos, es decir, que el rectángulo está roto en 81 cuadraditos, sobre cada cuadradito de esos se ha elevado un prisma con base cuadrada y estamos aproximando el área que hay debajo de la curva esa, pues por medio de la suma de las áreas de todas las cajitas esas que hay ahí puestas, ¿vale? Es lo mismo que la idea, la misma que la que había en una variable. Que si en vez de el valor de la integral, luego ya la calcularemos de verdad cuánto queda, pero lo que me da esa aproximación es 8,96. Que en vez de dividir en 9 trozos, pues divido en más trozos.
A ver, vamos a ver si me deja ponerle más. Es que va un poco lento hoy el ordenador. En 15 trozos en el intervalo X, ya los ha roto y ahora vamos a poner otros 15 en el intervalo ahí. Bueno, no quiere. Vale, va el ordenador lento pues porque hay muchas cosas cargadas. Entonces, vale, ya me ha dejado 15 en la X y 10 en la Y. Bueno, nos vale. Veis que con eso la aproximación, claro, si estoy aproximando por rectángulos más pequeños, me queda una mejor aproximación que la que tenía antes. ¿Vale? Se ve que los rectángulos se ajustan mejor a la curva. Entonces, la idea de la integral de Riemann es eso. Vamos a partir el intervalo de integración, lo vamos a partir en una serie de rectángulos y vamos a evaluar la función en determinados puntos. ¿Vale? Entonces, es eso, no tiene mayor dificultad. La semana pasada estuvimos viendo la semana pasada lo que estuvimos viendo fue también cómo describir las regiones del plano, cómo describíamos las regiones del plano, pues por término de lo que llamábamos regiones de tipo 1 y regiones de tipo 2. Bueno, pues hoy vamos a utilizar eso que ya habíamos visto la semana pasada. Tenemos la idea, lo que hemos hecho aquí es aproximar el área que hay debajo de la curva con rectángulos, ¿vale? Y el siguiente paso, entonces, vamos a decir lo que es la suma, lo que es la suma de Riemann. Entonces, si tenemos una función acotada sobre un rectángulo en el plano, si existe el límite, este que pone aquí, el límite este no es más que la suma de los volúmenes de todos los paralelepípedos que habíamos montado en el ejemplo anterior. Se dice entonces que la función es integrable sobre R y se define esa integral como el límite cuando lo que hago es que parto el rectángulo en suficientes trocitos de la función evaluada en un punto por el área del correspondiente rectángulo pequeño, ¿vale? No os compliquéis porque esto es la misma definición que había para funciones de una variable, la integral de Riemann para funciones de una variable, pero extendida a varias variables, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es, bueno, pues, ¿veis? Otro ejemplo. Lo que se ha hecho aquí es, aquí tengo esta curva, bueno, esta superficie, perdón. Uno tiene esa superficie y entonces lo que estamos haciendo es aproximar el volumen que hay debajo de la superficie por medio de la aproximación de las áreas de esos rectángulos, ¿vale? Si la función es integrable, lo que representa la integral doble es el volumen comprendido entre la gráfica y el plano XY. Si la función es negativa, bueno, pues lo que nos va a quedar sería el volumen negativo. Es la misma idea que lo que ya conocíais que pasaba con las áreas cuando uno tiene funciones de una variable. Entonces, un primer ejemplo que vamos a hacerlo, ¿vale? Nos dicen calcular el volumen del sólido que está por debajo de la función continua f de xy igual a 8 menos 2y, ¿vale? Eso es un plano, ¿no? Lo voy a ir metiendo en el GeoGebra, el mismo, porque lo vamos a hacer para que veáis la representación. Sería 8 menos 2y, ay no, en este no lo puedo tocar porque me cambia el intervalo de integración, sí, 8 menos 2y y en el rectángulo 0,3 por 0,4, vale. Ahora os lo muestro lo que hay. Vale, voy a cambiar la vista a la vista de la pantalla porque vamos a hacer el ejemplo este. A ver,
compartir la pantalla otra vez y es visualizar. Vale. Lo que tenéis, bueno, pues sería esto. Esto, a ver, aviso, en vez de estar entre el 0,3 y el 0,4, solo está entre el 0,3 y el 0,3, ¿vale? Es en lo que está hecho esto. Pero lo que sería la función debajo de la cual queremos hacer es el plano S que se ve, pues como de esa especie de color marrón, y la vista sería esta, la partición sería esta que está aquí, ¿vale? No puedo girar los ejes. A ver, no me deja girarlos tal como está puesta esta hoja. Eso es. Es que hoy el ordenador hoy está respondiendo regular. Bueno, la vista sería esa y lo que vamos a hacer ahora es calcularlo, ¿vale? Para calcularlo, esperad que tengo que abrir el archivo porque me tengo que leer el enunciado. Lo tengo, vosotros no lo veis, pero yo abro el documento aquí y copio el enunciado y lo que vais a ver es el cálculo que voy a hacer, ¿vale? Si recordáis, el enunciado que tenían, lo tenéis ahí en la transparencia, era la integral doble en la región R de la función 8 menos 2i ¿vale? Y luego, bueno, pues lo que se pone es diferencial de área o diferencial de x, diferencial de y. Voy a ponerle de momento diferencial de área porque estamos en el plano. Luego, lo de diferencial de x y diferencial de y, luego hablaremos de ello, ¿vale? Y esto es, y el rectángulo R es el rectángulo que es el 0,3 por el 0,4, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a calcular eso. La diferencial de área, en realidad, bueno, ¿qué es el rectángulo? Voy a ponerlo, luego lo borraré, pero el rectángulo es, yo aquí tengo el intervalo 0, 1, 2, 3, por el 0, 4, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces, el rectángulo donde tengo que integrar es este de aquí. La idea, si yo quisiera hacer esto formalmente con las sumas de Riemann, lo que haría sería haría una partición del rectángulo, es decir, le divido el intervalo de abajo en una serie de trozos, el intervalo de arriba, el intervalo y lo divido en una serie de trozos, me han quedado ahí un montón de rectangulitos, en cada uno de ellos cojo un punto, ¿vale? Me cojo un punto, que sería xy, ¿vale? Ese punto de ahí es el xy, es xy, calculo lo que vale f en xy, que vale 8, bueno, le vamos a llamar x0 y 0 a ese punto. 8 menos 2 y 0 es 8 menos 2 y sub 0, y voy haciendo eso con todos los puntos. ¿Cuántos puntos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, es decir, tengo 63 puntos. Si yo cojo un punto dentro de cada cuadradito, hago lo que vale la función en el punto ese que he cogido y multiplico por el área del correspondiente cuadradito y hago toda esa suma, voy a aproximar la integral, ¿vale? Como hacer eso es, bueno, pues es complicado, lo que podemos hacer es pensar, vale, voy a agrupar. Y en vez de agrupar todos los puntos de esa forma, me voy a fijar aquí, pues yo qué sé, ya que tengo esa columna, me voy a fijar en todos estos. ¿Vale? En toda esa banda. Y fijarme en toda esa banda, ¿qué sería hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer es sumar las áreas, perdón, los volúmenes de los prismas que me quedan encima de cada uno de esos, pues mirad, encima, los voy a pintar ahora en verde. Encima, cojo el prisma que queda encima de ese que he puesto en verde. Le sumo el volumen del prisma de este, el volumen del prisma de este, el volumen del prisma de este. Y así hasta que llegue al volumen del prisma de ese último, ¿vale?
Y eso en realidad, ¿qué es lo que he hecho? En realidad lo que he hecho ahí es, estoy fijando este x sub i y lo que estoy haciendo es sumar en i, ¿el qué? Estoy sumando en, bueno, si estos son el i sub j, este es i y este es j, lo que estoy sumando es en j el valor de x sub i menos x sub i menos 1, que sería el lado este de aquí, por el lado correspondiente en el j, que es el xj, perdón, i sub j menos i sub j menos 1, por lo que vale la función en el punto x sub i, i sub j. ¿Vale? A ver, explico lo que es. Esto de aquí, el producto de estas dos cosas, esto es el área del rectángulo de abajo. Claro, esto luego va a ser la diferencial de área, pero este es el área del rectángulo de abajo. Y esto de aquí lo que es el valor de la función. ¿Qué es lo que tengo si tengo multiplicado el área del rectángulo por la altura? Lo que tengo es el volumen del correspondiente paralelepípedo que se sitúa ahí. Cuando sumo en todas las jotas, lo que tengo es el volumen de todos los paralelepípedos que he puesto en verde. Y si eso lo sumo ahora, en vez de sumar en j, sumo en i, lo que tengo ya es la suma. Aquí estaba haciendo, pues, ¿cuántos sumandos eran? 9. Aquí había, en este había 9 sumandos, ¿vale? Pero lo que hago ahora es que sumo la suma en i hay 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que estaría sumando 7 veces estas sumas de 9. En total, ¿qué estoy haciendo? Sumando 63 sumandos, que sería la forma de aproximar el área, ¿vale? Pero como hacerlo con sumas es muy incómodo, pasando a los límites y usando la misma teoría que lo que hay en funciones de una variable, cuando paso al límite, en el fondo, lo que me está quedando, voy a borrar todo esto, ¿vale? Lo que voy a borrar, ¿qué es? Bueno, pues cuando paso al límite, lo que me va a quedar es una cosa de este estilo. Me va a quedar eh, me va a quedar esto. ¿Esto qué sería? F en xy, este de aquí será la diferencial de x, este de aquí será la diferencial de y, esto de aquí ahora que será la integral donde se mueve la y, se mueve desde C hasta D, y la X se estaba moviendo desde A hasta B, ¿vale? Y luego, esto es lo que habíamos llamado diferencial de área. ¿Qué es lo que ocurre? Que para no confundirnos, yo aquí lo había escrito de esta forma porque había puesto primero las X y luego las Y's, pero para no confundirnos de cómo van las integrales, el diferencial de área, en vez de escribirle de esa forma, vamos a ponerlo así, diferencial de y y diferencial de x. ¿Por qué? Porque así sé que, mirad, me voy a meter aquí unos paréntesis imaginarios, que la integral que está dentro de lo amarillo va con respecto a y y la integral que está fuera va con respecto a x. ¿Vale? Eso es la forma como calcularemos las integrales. Si veis, todo este proceso es lo mismo. Es lo mismo. Y luego daremos la vuelta a la integral, que por eso era por lo que el otro día también había veces en las que convertíamos las regiones de tipo 1, las convertíamos en regiones de tipo 2. ¿Vale? Entonces, para hacer la integral que pone arriba, bueno, pues vamos a hacerla de la forma como he dicho. Vamos a mover, la x se va a mover entre 0 y 3. La y se va a mover entre 0 y 4. Y voy a integrar 8 menos 2y. Esto lo voy a hacer diferencial de y y luego al final lo que me quede lo voy a hacer diferencial de x. ¿Vale? Ya está. Ya tengo planteada la integral doble. Ahora, ¿cómo se resuelve? Bueno, pues se resuelve como os he dicho. Vamos a ver si soy capaz de borrar esto. Que quede bien. Y esto.
Tardo un poco, pero quiero hacerlo con detalle, el cálculo de la integral. Vale, ya está. Mirad, hago esta integral. Esta integral ahora la hacemos como una integral de una variable. Bueno, esta. ¿Esto qué me queda? Pues eso va a ser 8, estoy integrando con respecto a y, ¿vale? Esto va a ser 8i menos i cuadrado evaluado entre 0 y 4, ¿no? ¿Vale? Esa integral es una integral que la hago con respecto a la variable y me da eso. Es decir, que ¿esto qué es? Pues esto es 8 por 4, 32, 32 menos 16, a ver, 32 menos 4, sí, 16. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es integrar la misma función, bueno, la misma función no, ahora ya lo que me ha quedado es, la integral que me queda es lo que me quedaba aquí, me queda integral desde x igual a 0 hasta 3 de, aquí no depende de x, pues nada, 16, que es lo que me queda, la integral de dentro, diferencial de x, ¿vale? Insisto, esto es esto, ¿vale? Lo que he puesto en amarillo es 16. Y eso ya, pues bueno, pues esa integral la hago y lo que me queda es muy sencillita, porque eso sería, como es una constante, se puede hacer la constante por la longitud del intervalo, eso ya son problemas de lo que me ha quedado, ¿vale? La idea, bueno, pues la idea es sencilla. Si habéis visto, una integral doble, lo que hago es convertirla en dos integrales de una variable. Y el orden de integración en esta vez, bueno, pues me daba igual. Va a haber casos, y es con lo que vamos a seguir hoy, haciéndolo, hoy vamos a estar todo el tiempo con esto, haremos pues como una hora de teoría y luego ya la última media hora restante vamos a hacer ejercicios que os pondré a vosotros, a que hagáis ejercicios para que os atasquéis con los problemas y me preguntéis, ¿vale? Pero la idea es esa, no tiene más dificultad. Va a haber casos en los que las integrales es más fácil hacerla en un orden que en el otro, es decir, considerar primero la variable y luego la variable x, y por eso era el que el otro día cuando estábamos considerando funciones de regiones de tipo 1 y regiones de tipo 2, pues porque nos puede interesar considerar la región de una forma o considerarla de la otra, porque la integral se puede simplificar según cómo